Sí, te decía, ¿no? Cuando realmente no sabes qué hacer con una persona que está pasando por un proceso de pérdida y que evidentemente le genera dolor y quizás sufrimiento también, pues obviamente nosotros nos sentimos agobiados muchas veces cuando no sabes qué hacer con esa persona. Entonces empiezas, lo que tu sentido común te dice es, pues, tratar de calmarlo, tratar de motivarlo. Oye, está en un proceso de pérdida, ¿no? O sea, no es tan sencillo esa motivación, ¿no? El proceso de duelo tiene su etapa donde tú te vas a reencontrar con la motivación y con el deseo por vivir, pero es solo después de haber vivido tus emociones. O sea, yo no puedo brincar del shock, ¿sí? De la conciencia de una pérdida a la motivación por la vida, ¿no? O sea, tengo que vivir, tengo que primero romper ese de repente ese shock, y muchas veces esa negación. Tengo que vivir mis emociones, tengo que experimentar mi dolor, tengo que sacar mi coraje, mi tristeza, mi frustración. Y solo cuando he hecho eso, entonces estoy listo para poder pensar en reestructurar mi vida. De hecho, bueno, yo no lo he visto en otros libros, esto está en el libro como nosotros lo escribimos, que es como yo propuse una nueva forma de ver el duelo. Después de la fase de reacciones emocionales, hay una fase de reorganización, que no es otra cosa que aprender a vivir tu nueva vida. O sea, ya teniendo en cuenta, ya consciente de tu pérdida, ¿no? O sea, si yo he perdido una pierna, pues ya soy consciente de esto, ya lo lloré, ya me molesté, ya hice todo lo que tenía que vivir emocionalmente y entonces ahora lo que sigue es reorganizar mi vida. O sea, tengo que aprender a vivir sin una pierna, ¿no? Y quizá con una prótesis y todo. Entonces, esa etapa de reorganización es lo que me va a permitir ver luz al final del túnel y eso me va a animar, ¿no? Y ahí, en esa parte es donde entran los otros especialistas en rehabilitación, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces entra la persona contigo como fisioterapeuta y te das cuenta que está trabado en su parte emocional. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues canalizar con el especialista para que destrabe esa parte y ya que esté en su fase de reorganización, regresa conmigo porque, pues evidentemente el psicólogo no se va a poner a decirle cómo va a ser su terapia física, ¿no? O sea, Claro. que creo que esto es muy importante de que nos quede claro, no solamente con el adulto mayor, en general, tiene que haber un trabajo multi e interdisciplinario y saber reconocer tus límites y también reconocer el trabajo de tu compañero especialista, ¿no? O sea, eso pasa mucho en la gerontología con los adultos mayores, el trabajo multi e interdisciplinario no solamente es necesario, es obligatorio que se haga en equipo, ¿no? No solamente es decirlo, sino hay que hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Ahora, mi proceso de rehabilitación, vamos a continuar con el ejemplo del paciente amputado, no es lineal, ¿no? Porque evidentemente va a haber días buenos, días malos, días en los cuales el paciente se va a poner de pie, va a poder hacer X ejercicio, va a llegar y te va a contar, oye, es que no sabes por qué logré ir a tal lugar y fui al cine, y, o sea, te cuenta todo, ¿no? Pero también hay días malos en los cuales te dice, no, es que me caí, no me pude parar, no tenía fuerza, me enfermé. Entonces, mi proceso de rehabilitación no es lineal. Este proceso de duelo en el cual las etapas que estamos definiendo es lineal, o sea, salgo de esta parte en la cual acepto mis emociones, vivo mis emociones y luego llego a esta parte de reorganización, o puedo No, ir brincando por etapas. no, de ninguna manera, al contrario, y yo diría que el proceso de duelo en muchas ocasiones es como el cha-cha-cha, ¿no? Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, porque sí, de verdad, porque hay días buenos, como tú dices, y días no tan buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate tú que tenías un evento en particular al que ya imagínate una boda donde tú ibas a bailar y ya te amputaron una pierna, ¿no? A lo mejor puede sonar un poco burdo el ejemplo, pero pues obviamente eso va a significar algo Ese es de todos los días, ¿eh? sí, sí, claro. Entonces, obviamente esto te va a llevar a momentos específicos, a fechas específicas que te van a hacer que se haga más fuerte la conciencia, ¿no? El notar la ausencia de esa parte de tu cuerpo, ¿no? Como también en el caso de la muerte, ¿no? Me preguntan, oye, es que yo creo que estoy retrocediendo en el proceso porque ya estaba yo bien y de repente tal fecha, tal día
me puse muy, muy mal. Sí, bueno, pero pues si tú estás hablando de que falleció alguien, ¿no? Y de repente llegó el día de que era su cumpleaños, ¿no? Pues obviamente vas a notar su ausencia porque ya no estaban partiendo pastel y todo eso y te va a dar muchas ganas de llorar. Y no significa que estés retrocediendo, al contrario, estás avanzando en el proceso. Y si lo lloras y lo vives y te permites sentirlo, entonces, al contrario, estás avanzando en el proceso, ¿no? Ya te estás dando ese permiso de sentir. Y en el caso del amputado, pues evidentemente habrá cosas específicamente que lo lleven a notar más la ausencia de esta parte de su cuerpo y eso va a provocar en ese momento una recaída emocional, mas no significa que haya un retroceso o que haya un bloqueo en el proceso de duelo.